¿Alguna vez te has imaginado una pirámide que habla contigo mismo? Una construcción de miles de años de antigüedad que transforma sonidos simples en mensajes que vienen del universo mismo. Hoy descubrirás el secreto sonoro de los mayas, cómo crearon una obra capaz de evocar sonidos sagrados y revelar misterios que aún intrigan a los científicos. Acompáñenme hasta el final, porque cada detalle de este fenómeno cambiará su perspectiva sobre la arquitectura, la historia y la espiritualidad. Antes de continuar, hagan clic, suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ningún misterio increíble que exploraremos juntos. El serpiente aplauso. La pirámide de Chichén Itzá, conocida por su majestuosidad y precisión arquitectónica, alberga un fenómeno sonoro en sus escalinatas que ha fascinado a académicos, arqueólogos y curiosos durante siglos. Este fenómeno se conoce popularmente como el aplauso de la serpiente, nombre que se refiere al peculiar sonido que se produce al aplaudir frente a la escalinata principal de la pirámide de Kukulcán. El eco resultante no se asemeja a un simple reflejo del sonido en el espacio abierto, sino a un ruido que recuerda al canto del quetzal, ave sagrada para los mayas, o al silbido de una serpiente, a menudo interpretado como la presencia simbólica de la serpiente emplumada, Kukulcán, deidad central en la cosmología maya. Este efecto acústico es el resultado de una planificación arquitectónica que demuestra un nivel de conocimiento en física y acústica sorprendentemente avanzado para la época, lo que revela que los mayas construían no solo para la grandeza visual, sino también para experiencias sensoriales complejas. El aplauso de la serpiente se produce por el diseño de las escaleras. Cada escalón actúa como una superficie capaz de reflejar las ondas sonoras con precisión, creando una resonancia que modifica la frecuencia original del sonido emitido. Cuando los aplausos rebotan contra la pirámide, el sonido viaja a través de las piedras y se transforma, multiplicándose y adquiriendo características que lo diferencian de un simple eco en una pared. El resultado es un sonido agudo, vibrante y continuo que evoca las vocalizaciones de los animales sagrados para los mayas, especialmente el quetzal, cuyas plumas verdes y rojas simbolizaban la conexión entre los mundos terrenal y divino. Este fenómeno demuestra que los mayas eran conscientes de que el sonido podía manipularse y utilizarse como herramienta simbólica, espiritual y ritualística, integrando la percepción auditiva con el significado religioso de la estructura. Los estudiosos creen que el aplauso de la serpiente desempeñaba un papel central en los rituales realizados en la pirámide. La resonancia producida no era un mero efecto estético o curioso, sino una forma de comunicación simbólica con los dioses. El sonido transformado por la pirámide creaba una sensación de presencia sobrenatural, intensificando la experiencia de los fieles durante ceremonias, danzas y ofrendas. Este tipo de arquitectura sonora funcionaba como un lenguaje sagrado no verbal, capaz de transmitir mensajes de poder, protección y conexión espiritual. La elección de sonidos que imitaban a animales sagrados no era aleatoria. Los mayas creían que estas criaturas representaban fuerzas de la naturaleza, deidades o entidades guardianas, y el eco amplificado por la pirámide servía para materializar simbólicamente estas fuerzas en el entorno físico, transformando la arquitectura en una extensión del mundo espiritual. Desde una perspectiva científica, el aplauso de la serpiente es un ejemplo impresionante de acústica aplicada. Investigaciones modernas demuestran que la frecuencia del eco producido al aplaudir las manos de la pirámide se aproxima a los sonidos naturales reconocibles y distinguibles por el oído humano. La geometría de la pirámide, combinada con la textura y densidad de las piedras utilizadas en su construcción, actúa como un filtro acústico, alterando la frecuencia del sonido emitido. Esta manipulación deliberada de las ondas sonoras sugiere que los constructores poseían un conocimiento empírico avanzado del comportamiento del sonido en estructuras complejas. Cada detalle de la escalera, desde la altura de los escalones hasta la pendiente de la pirámide, contribuye a crear el efecto deseado,
y este cuidado revela una comprensión sofisticada de principios que solo se estudiarían formalmente milenios después en la ciencia moderna. El fenómeno también está relacionado con el calendario maya y la astronomía. La pirámide de Kukulcán es famosa por su precisa orientación respecto a los solsticios y equinoccios, creando efectos visuales de sombras que simulan el movimiento de la serpiente al descender las escaleras. El aplauso de la serpiente complementa esta experiencia visual con una dimensión auditiva, convirtiendo el ritual en una combinación de luz, sombra y sonido que refuerza la sensación de comunión con las fuerzas cósmicas. La alineación de la pirámide con el movimiento solar y la producción de ecos indican que los mayas buscaban una integración completa de naturaleza, arquitectura y espiritualidad, transformando cada visita al templo en una experiencia sensorial completa. Además, el efecto del aplauso de la serpiente resalta la importancia que los mayas otorgaban al sonido como elemento simbólico y social. No era una simple curiosidad arquitectónica, sino un instrumento que reforzaba la autoridad de los sacerdotes y la importancia del sitio. La acústica única de la pirámide permitía que un pequeño gesto, como aplaudir, fuera percibido con intensidad y uniformidad por todos los presentes, creando una sensación de unidad y reverencia colectiva. Este dominio del sonido también sugiere que los mayas poseían conocimientos técnicos y culturales que les permitían controlar la percepción sensorial de las masas, utilizando la arquitectura y la acústica como medio para consolidar el poder, transmitir mensajes y establecer la presencia divina. El estudio del aplauso de la serpiente continúa desafiando a investigadores de diversos campos, desde arqueólogos hasta físicos acústicos, ya que revela que los mayas integraron inseparablemente ciencia y espiritualidad. A través de este fenómeno, la pirámide de Chichén Itzá demuestra que las civilizaciones antiguas poseían complejas habilidades técnicas que aún asombran al mundo moderno. Más que un eco curioso, el sonido producido es testimonio de una cultura que comprendió la importancia de la percepción humana y el simbolismo auditivo, y que supo transformar la arquitectura en un lenguaje vivo e interactivo. El aplauso de la serpiente es, por lo tanto, mucho más que un efecto sonoro. Es un símbolo del genio maya, de su capacidad para unir ciencia, arte y religión en una experiencia única. La pirámide no solo impresiona por su altura y simetría, sino también por la forma en que conecta con todos los sentidos y crea una conexión directa con la imaginería sagrada de su pueblo. Se es prueba de que los mayas comprendían el poder del sonido, la frecuencia y la resonancia como elementos capaces de evocar reverencia, respeto y admiración, transformando una simple escalera en un instrumento de comunicación con lo divino y con la historia misma. Cada aplauso, cada latido, cada eco producido en la pirámide de Chichén Itzá sigue siendo una ventana viva al mundo sonoro y espiritual de los mayas, revelando secretos que abarcan siglos y que aún nos fascinan por su precisión y misterio. Ciencia antigua, la pirámide de Chichén Itzá, famosa por sus impresionantes efectos de sonido, es un testimonio del ingenio científico y arquitectónico de la civilización maya. Durante siglos, los estudiosos han estudiado su estructura, intentando comprender cómo una sociedad antigua, sin tecnología moderna, logró crear construcciones que manipulan el sonido con notable precisión. La pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, no solo es un monumento visualmente impactante, es, en muchos sentidos, un instrumento acústico monumental. Cada escalón, cada cara, cada proporción de altura y base fue calculada para que los sonidos producidos en su superficie no solo reverberaran, sino que se transformaran en ecos que evocaran formas, patrones e incluso representaciones simbólicas de la naturaleza. El fenómeno acústico más estudiado ocurre cuando alguien aplaude frente a la pirámide. El sonido producido no regresa como un simple eco, sino que se transforma en un sonido peculiar, similar al canto del quetzal, ave sagrada de la cultura maya,
o a un silbido que recuerda al de la serpiente emplumada Kukulcán. Esta transformación no es casual. La geometría de la pirámide crea un sistema de reflexión del sonido basado en la frecuencia, la resonancia y la alineación de la superficie. Cada bloque de piedra fue cortado y posicionado con precisión, lo que permite que las ondas sonoras se propaguen de forma controlada. Cuando el sonido encuentra el ángulo adecuado, se amplifica, se modifica y regresa con una calidad distintiva, a diferencia del eco que normalmente se espera de una pared plana. El estudio de la acústica maya revela que poseían una comprensión intuitiva de principios que solo se reconocerían formalmente siglos después. La noción de resonancia, por ejemplo, es esencial para comprender el efecto de la pirámide. Cada nivel de la escalera, cada plataforma y cada escalón contribuye a la creación de una cavidad acústica que moldea el sonido. La altura de los escalones y la distancia entre ellos parecen haber sido determinados no solo para facilitar el acceso a la pirámide, sino también para producir un efecto sonoro específico. El espacio abierto frente a la pirámide actúa como una caja de resonancia, amplificando y proyectando el sonido para que pueda escucharse con claridad a distancia, incluso sin el uso de micrófonos ni altavoces. Además, la alineación de la pirámide con los puntos cardinales y los eventos astronómicos sugiere que los mayas también vinculaban el sonido con el tiempo y la naturaleza. Durante los solsticios y equinoccios, la luz solar crea efectos visuales que acompañan a los efectos sonoros, como si la pirámide fuera un instrumento completo que integra la vista y el oído. Los ecos que recorren los escalones pueden considerarse una forma de lenguaje simbólico que transmite mensajes invisibles pero audibles vinculados a la espiritualidad, el cosmos y el orden del universo. Esta integración de sonido, espacio y astronomía demuestra que los mayas veían la arquitectura no solo como un refugio o un monumento, sino como un sistema vivo, capaz de interactuar con su entorno y producir experiencias sensoriales complejas. Estudios modernos han intentado reproducir los efectos sónicos de la pirámide mediante simulaciones por computadora y mediciones precisas de ondas sonoras. Estos estudios confirman que la estructura amplifica ciertas frecuencias y reduce otras, creando efectos auditivos que parecen casi sobrenaturales. La precisión requerida para lograr este resultado, sin instrumentos modernos, indica un conocimiento empírico altamente sofisticado, posiblemente adquirido mediante la observación minuciosa, la experimentación y la transmisión oral de técnicas a lo largo de generaciones. El uso de piedra caliza local, con sus propiedades acústicas únicas, sugiere que los constructores mayas comprendían intuitivamente la relación entre el material, la densidad y la capacidad de resonancia. El fenómeno sonoro de la pirámide también plantea interrogantes sobre el propósito del conocimiento científico en la civilización maya. A diferencia de muchas sociedades modernas, donde la ciencia y la tecnología están separadas del ritual y la espiritualidad, los mayas integraron estos aspectos inseparablemente. La acústica de la pirámide no solo cautivaba los sentidos, sino que también reforzaba la autoridad de los templos y sacerdotes, comunicaba el orden cósmico y conectaba a la población con la dimensión sagrada del mundo. Este uso consciente de la ciencia como herramienta de significado simbólico demuestra que los mayas desarrollaron un tipo de tecnología empírica que combina la observación práctica, las matemáticas, la geometría y la experimentación directa. El estudio de la pirámide parlante nos recuerda que la ciencia antigua no se limitaba a cálculos u observaciones aisladas. Estaba profundamente arraigada en la vida cotidiana, la cultura y la cosmovisión. La ingeniería acústica de la pirámide de Chichén Itzá demuestra que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos técnicos sofisticados que rivalizaban con conceptos que solo se definirían formalmente milenios después. Cada sonido que resuena a través de los escalones, cada frecuencia amplificada, cada reverberación cuidadosamente diseñada, es un testimonio silencioso del ingenio maya. Es asombroso darse cuenta de que,
Sin instrumentos de medición modernos, teoría acústica formal ni electrónica, lograron crear un espacio donde el sonido se convierte en una experiencia sensorial única, fusionando ciencia, arte y espiritualidad. Este legado acústico demuestra que la arquitectura maya era más que funcional, era una ciencia aplicada a la percepción humana, capaz de producir efectos tangibles que impresionan incluso a los académicos contemporáneos. La pirámide parlante se erige así como un monumento no solo a la religión o la política, sino a la capacidad humana de comprender y manipular el mundo natural de maneras sofisticadas, creando experiencias que trascienden el tiempo y nos conectan con el pensamiento científico de las civilizaciones antiguas. El papel de la pirámide en los rituales. Las pirámides mayas, especialmente las de Chichén Itzá, no eran meras construcciones monumentales de piedra diseñadas para demostrar poder o impresionar a los visitantes. Desempeñaban un papel central en los rituales religiosos y las prácticas espirituales de la civilización maya, funcionando como puntos de conexión entre el mundo humano y el divino. Entre todas estas estructuras, la pirámide conocida como el Castillo o Templo de Kukulcán destaca por su complejidad arquitectónica que permitía extraordinarios efectos acústicos, transformando cada ritual en una experiencia sensorial completa. El sonido producido por los aplausos al pie de las escaleras, que reverbera de forma única, sugiere que los mayas comprendían la relación entre el espacio físico, la acústica y la espiritualidad mucho más profundamente de lo que se creía. Este fenómeno no fue una mera coincidencia, sino el resultado de una meticulosa planificación, lo que indica que la pirámide fue diseñada para amplificar voces, cantos y sonidos durante ceremonias importantes. En los rituales mayas, la pirámide servía como escenario central, elevando a los sacerdotes y líderes religiosos por encima de los participantes y el público. Esta posición elevada no solo simbolizaba la proximidad a los dioses, sino que también permitía que los sonidos emitidos desde la cima se proyectaran y escucharan en gran parte de la plaza principal. La arquitectura de la pirámide incluía escalones dispuestos de forma que cada latido, cada grito, resonara, creando ecos que imitaban sonidos naturales como el canto de las aves sagradas o incluso el silbido de las serpientes, elementos centrales de la mitología maya. La propia forma piramidal servía como conducto de energía simbólica, dirigiendo la mirada y la atención de todos los presentes hacia la cima, mientras el sonido resonaba como si fuera un mensaje directo de los dioses. Esta alineación de arquitectura, acústica y simbolismo espiritual demuestra que la pirámide no era solo un monumento físico, sino también un instrumento de comunicación ritual. Además, la pirámide desempeñaba un papel importante en los festivales estacionales y las observaciones astronómicas, eventos de gran importancia ritual. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra proyectada sobre los escalones del castillo forma la imagen de una serpiente descendente, un fenómeno probablemente acompañado de cánticos, tambores y aplausos, creando una experiencia multisensorial capaz de impresionar y cautivar a la comunidad. La integración del movimiento de la luz solar con el diseño arquitectónico demuestra la conciencia maya de los ciclos naturales y su incorporación a los rituales. El sonido de la pirámide, al reverberar, no solo amplificaba la presencia física de los sacerdotes, sino que también parecía dar vida a las figuras proyectadas por las sombras, reforzando la sensación de que los dioses estaban presentes e interactuando con los mortales. La función ritual de la pirámide también se extendía a ceremonias de purificación, ofrendas y adoración. En muchos casos, las prácticas incluían cantos complejos, recitaciones y el uso de instrumentos que producían sonidos específicos. La forma en que el sonido se propagaba a través de la estructura permitía que la energía del ritual se sintiera en toda la zona, uniendo a la comunidad y creando una atmósfera de reverencia e intensidad espiritual. La pirámide actuaba así como un amplificador natural, pero no de forma puramente física.
amplificaba el significado simbólico del ritual. Cada reverberación, cada eco, parecía transmitir intenciones y oraciones al mundo de los dioses, convirtiendo cada gesto, cada sonido, en parte de un lenguaje sagrado. Este efecto probablemente reforzaba la percepción de poder y conexión espiritual, elementos esenciales para mantener la cohesión social y la autoridad religiosa en la sociedad maya. Otro aspecto esencial de la función ritualística de las pirámides era crear un espacio para la contemplación colectiva y la introspección. La combinación de altura, geometría y acústica proporcionaba a los participantes una experiencia de trascendencia, permitiendo que cada sonido emitido se sintiera como parte de algo mayor. La pirámide transformaba los sonidos cotidianos en manifestaciones extraordinarias, conectando la experiencia humana con el cosmos, un rasgo central de la cosmología maya. Así, el ritual no era una mera práctica formal o ceremonial, sino una forma de experimentar, de forma directa y sensorial, la relación entre la humanidad y los ciclos naturales, entre lo terrenal y lo divino. La forma misma de la pirámide, con su ascenso escalonado, simbolizaba el viaje espiritual, y el sonido que emanaba de ella servía de guía o señal de dicho ascenso. La complejidad del rol ritual de las pirámides también se manifiesta en la integración de la arquitectura, la música y la mitología. La pirámide no solo albergaba rituales, sino que los definía. Cada canto, cada recitación o gesto realizado en la cima tenía su resonancia amplificada, haciendo que la experiencia fuera colectiva y enfatizando la naturaleza sagrada del momento. El eco, similar al canto de las aves sagradas o al sonido de una serpiente, se percibía no solo como un fenómeno natural, sino como una señal de la atención de los dioses, validando el ritual y reforzando la autoridad espiritual de los líderes que dirigían las ceremonias. Esta comprensión demuestra la profunda comprensión de los mayas de la interacción entre el espacio, el sonido y el simbolismo, evidenciando una sabiduría práctica que trasciende la mera arquitectura. Finalmente, el papel de la pirámide en los rituales mayas revela una completa integración de ciencia, arte y espiritualidad. La cuidadosa planificación geométrica, la atención a la acústica y la incorporación de fenómenos naturales como la luz y la sombra indican que cada detalle de la construcción tenía un propósito ritual. El sonido, más que un elemento decorativo, era parte esencial del lenguaje simbólico y religioso. Transformaba el ritual en una experiencia sensorial completa, capaz de conectar a los participantes entre sí y con los dioses, reforzando la importancia social, cultural y espiritual de la pirámide en la vida maya. La pirámide, por lo tanto, no es solo un monumento físico, sino un verdadero canal de comunicación entre mundos, consolidando su papel central en todas las prácticas ritualísticas de la civilización maya y perpetuando hasta nuestros días la fascinación por su ingeniería sonora y su compleja espiritualidad. Comunicación sin palabras. Entre las muchas maravillas que dejó la civilización maya, la pirámide de Chichén Itzá destaca no solo por su majestuosidad arquitectónica, sino también por el misterio que rodea su acústica. Uno de los aspectos más fascinantes de esta obra es su capacidad de comunicarse sin palabras, a través del sonido. A diferencia de la comunicación verbal, que se basa en lenguaje estructurado, signos claros y símbolos gráficos, la pirámide maya transmite mensajes de forma pura y directa, utilizando el propio entorno como mediador. Este tipo de comunicación es profundamente simbólica y estratégica, lo que demuestra que los mayas poseían una comprensión avanzada de cómo se podía manipular y percibir el sonido para generar efectos específicos en quienes se encontraban en el espacio o incluso en sus inmediaciones. La esencia de este fenómeno reside en la interacción del sonido con la arquitectura de la pirámide. Cada escalón, cada ángulo de la escalera y cada plano inclinado fueron construidos para reflejar las ondas sonoras con precisión. Al aplaudir en la base de la escalera, el eco producido no es una simple repetición del sonido original,
sino una transformación que genera una secuencia sonora única. Esta secuencia puede interpretarse como un lenguaje codificado, en el que la repetición, la frecuencia y el timbre de las ondas comunican información o significado. Es una forma de comunicación que no depende de las palabras, sino de una percepción sensorial refinada y la interpretación contextual. El sonido producido por la pirámide posee características que la hacen especialmente idónea para transmitir mensajes de largo alcance. La reverberación y la resonancia creadas por los escalones y el cuerpo principal de la pirámide amplifican ciertas frecuencias, permitiendo que el eco se escuche con claridad incluso a distancia. Este efecto crea una presencia acústica que impresiona y transmite autoridad, sugiriendo que la propia estructura habla a quienes la observan. A diferencia de los simples gritos o señales de advertencia, el sonido de la pirámide está cargado de significado simbólico, reforzando ideas de poder, espiritualidad y conexión con lo divino. La comunicación aquí no es literal, sino simbólica, un lenguaje invisible que solo se manifiesta a través de la percepción auditiva y la comprensión cultural. Además, el fenómeno acústico de la pirámide puede considerarse precursor de los conceptos modernos de transmisión de información sin lenguaje convencional. Hoy en día, comprendemos que los sistemas complejos pueden codificar mensajes en formas no verbales, como la luz, el sonido o las señales químicas. El conocimiento maya anticipó, en cierta medida, esta comprensión. La forma en que diseñaron la pirámide demuestra su comprensión de que el sonido podía estructurarse y manipularse para lograr objetivos específicos, creando patrones audibles que funcionan como mensajes codificados. Cada eco repetido y transformado podía servir como advertencia, celebración o incluso como comunicación ritual, transmitiendo conceptos que no podían ser captados por palabras comunes. El efecto sonoro de la pirámide también demuestra una comprensión implícita de la psicología ambiental y la percepción sensorial. El sonido que reverbera a través de la estructura no solo se oye, sino que se siente. La vibración, la duración y la tonalidad provocan respuestas físicas y cognitivas, permitiendo a quienes se encuentran en la base percibir la grandeza de la estructura y la autoridad de su significado. Es una comunicación que actúa directamente sobre los sentidos, creando una experiencia que trasciende lo verbal y se adentra en el ámbito de lo simbólico, lo emocional y lo perceptual. Al explorar la acústica, los mayas lograron crear un lenguaje que no necesitaba ser decodificado con letras o palabras, sino que se comprendía intuitivamente, casi instintivamente. Estudios modernos de la pirámide de Chichén Itzá refuerzan esta interpretación. Investigadores han descubierto que el eco producido al aplaudir en la base de la escalera se asemeja al canto del quetzal, ave de gran importancia espiritual y simbólica para los mayas. Esta correspondencia entre el sonido natural y el eco arquitectónico sugiere que la comunicación sin palabras también estaba vinculada a símbolos culturales y religiosos. Cada sonido podía evocar conceptos de divinidad, fertilidad, sabiduría o protección, funcionando como un tipo de discurso simbólico que unía ciencia, arte y espiritualidad. La pirámide, por lo tanto, funcionaba como transmisora de información codificada, utilizando la acústica para comunicar significados que serían inmediatamente reconocidos por quienes estuvieran familiarizados con la cultura maya. Otro aspecto importante es la posibilidad de que este sistema acústico sirviera como una forma de jerarquía simbólica. La comunicación sin palabras podía indicar estatus, autoridad y poder sin necesidad de confrontación ni órdenes explícitas. El eco del sonido era percibido por todos los que se encontraban cerca, transmitiendo un claro mensaje de presencia y control. En este sentido, la pirámide se convirtió no solo en un espacio físico, sino en un vehículo de comunicación social, capaz de organizar, influir y transmitir normas y significados a través del sonido. Era un lenguaje invisible que moldeaba el comportamiento,
y reforzaba la estructura social de maneras sutiles pero sumamente efectivas. La comunicación sin palabras de la pirámide de Chichén Itzá también revela una profunda conciencia de la interdependencia entre el espacio, el sonido y la percepción. Los mayas comprendían que el significado reside no solo en las acciones humanas, sino también en la interacción entre el entorno construido y el observador. La pirámide, con su ingeniosa acústica, transformaba cada acción sonora en un mensaje que podía percibirse de forma diferente según la posición, la atención y la sensibilidad de cada individuo. Esta complejidad indica un sorprendente nivel de sofisticación cognitiva y cultural, lo que demuestra que los mayas crearon un sistema de comunicación no verbal que funcionaba en múltiples niveles, a la vez práctico, simbólico y espiritual. Por lo tanto, la pirámide de Chichén Itzá no es solo una obra arquitectónica o un monumento religioso. Representa una forma avanzada de comunicación sin palabras, un lenguaje invisible que utiliza el sonido como vehículo de significado. Cada eco, cada reverberación y cada resonancia transmite mensajes codificados que pueden entenderse sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Este sistema refleja el ingenio de los mayas, su comprensión de la física del sonido, la percepción humana y la importancia de los símbolos en la organización social y espiritual. La pirámide habla a través de su arquitectura, transformando el espacio en un lenguaje vivo y perceptible, una comunicación que trasciende el tiempo, conectando el pasado y el presente a través de la experiencia sensorial y la comprensión cultural. Con cada eco, nos recuerda que la comunicación humana puede ir mucho más allá de las palabras y que la sabiduría de las civilizaciones antiguas aún tiene mucho que enseñarnos sobre cómo transmitir significado de forma profunda, sutil y poderosa. La ciencia detrás del sonido. La pirámide de Chichén Itzá, conocida como el castillo, exhibe un fenómeno acústico que fascina a los investigadores hasta el día de hoy. Se observa que un simple gesto, como aplaudir frente a la escalera, genera un sonido que se propaga y se transforma, adquiriendo características que recuerdan al canto de las aves sagradas para los mayas, especialmente el quetzal. Este efecto no es casualidad. Es el resultado del avanzado dominio de la física del sonido por parte de esta civilización y de una profunda comprensión de la interacción entre la arquitectura y la acústica. Para comprender la ciencia que subyace a este fenómeno, es necesario analizar la geometría de la pirámide, los materiales utilizados en su construcción, la disposición de las escaleras y la relación de estas estructuras con la propagación de las ondas sonoras. La pirámide consta de una base cuadrada, con 4 escaleras principales que conducen a la cima. Cada escalera consta de exactamente 91 escalones que suman un total de 365 días, el número de días del calendario solar. La geometría precisa de estas escaleras, combinada con la anchura y la altura cuidadosamente calculadas de cada escalón, influye directamente en la reflexión del sonido. Cuando una onda sonora se emite en la base de la escalera, choca con superficies de piedra caliza pulida, densas y rígidas, que reflejan el sonido casi a la perfección. El sonido no se dispersa caóticamente, sino que sigue trayectorias específicas, creando interferencias y resonancias constructivas que transforman el sonido original en algo distinto, más complejo y armonioso. El fenómeno más conocido es el llamado efecto de eco en cascada. Cuando alguien aplaude frente a la pirámide, la onda sonora sube por la escalera y regresa como una secuencia de ecos que no solo se repiten, sino que también cambian de timbre. Estudios modernos han demostrado que este eco tiene una frecuencia fundamental de alrededor de 120 hercios, que coincide con la frecuencia del canto del quetzal. Esto sugiere que las dimensiones de la pirámide no fueron elegidas arbitrariamente, sino calibradas para crear resonancias específicas. El sonido se propaga de tal manera que cada reflexión amplifica ciertas frecuencias y atenúa otras, creando un efecto de modulación natural que impresiona a cualquier oyente. Es una forma de ingeniería acústica
que funciona como un gigantesco instrumento musical, capaz de producir sonidos complejos sin necesidad de tecnología moderna. Además de la resonancia, la pirámide presenta efectos de difracción e interferencia. Los bordes de los escalones actúan como pequeñas barreras que desvían el sonido, dispersando las ondas en ángulos precisos y creando patrones de interferencia que refuerzan ciertas frecuencias. El resultado es un sonido prolongado, rico en armónicos, que parece surgir de la propia estructura de la pirámide. Los investigadores compararon el comportamiento de las ondas sonoras en este espacio con modelos informáticos de acústica, confirmando que la forma de la pirámide, la altura de cada escalón y el ancho de las escaleras contribuyen directamente al fenómeno. Cada elemento arquitectónico está relacionado con la manipulación del sonido, lo que sugiere que los mayas poseían una comprensión intuitiva de la física del sonido que, sorprendentemente, se acerca a conceptos estudiados científicamente siglos después. Otro aspecto importante de la ciencia que sustenta el sonido de la pirámide es la elección del material. La piedra caliza, predominante en la región, no solo es resistente, sino que también posee propiedades de reflexión del sonido casi perfectas. A diferencia de materiales absorbentes como la madera o la tela, la piedra caliza permite que el sonido se refleje varias veces sin perder intensidad, lo que facilita la creación de ecos claros y definidos. Además, la densidad y homogeneidad de la piedra caliza minimizan la absorción de la energía sonora, lo que significa que el sonido puede viajar largas distancias conservando su carácter original. Combinado con la precisa geometría de la pirámide, esto da como resultado un fenómeno acústico predecible y sorprendente, una demostración de la sofisticada pericia técnica de los mayas. La investigación moderna también ha analizado cómo el sonido interactúa con el espacio que rodea la pirámide. Se ha observado que el terreno circundante, de suave pendiente y compuesto de materiales similares, actúa como un amplificador natural. Dirige las ondas sonoras hacia la escalera, reforzando el eco y creando la sensación de que el sonido proviene del aire mismo. Esta integración entre arquitectura y entorno demuestra que los mayas no se limitaron a construir una pirámide aislada, sino que consideraron todo el contexto acústico, aprovechando la topografía y los materiales naturales para maximizar los efectos sonoros. Es un ejemplo notable de cómo la ingeniería, la física y la percepción sensorial pueden combinarse para crear experiencias únicas. Más allá de los aspectos físicos, el fenómeno también pone de relieve la comprensión maya de la frecuencia, el ritmo y la armonía. Si bien no existen registros escritos que detallen experimentos acústicos, la observación de la pirámide sugiere que el efecto sonoro no fue una coincidencia, sino parte de un diseño deliberado. La manipulación de las ondas sonoras para generar patrones específicos demuestra una forma de conocimiento empírico, basado en la observación y la experimentación repetida, que resultó en la aplicación práctica de principios que solo se describirían formalmente en la física moderna. El sonido que emerge de la pirámide no es solo un eco, sino un testimonio de la habilidad maya para combinar arte, ciencia y arquitectura. En resumen, la ciencia detrás del sonido de la pirámide de Chichén Itzá es una demostración extraordinaria de ingeniería acústica antigua. La combinación de geometría precisa, selección de materiales, resonancia, interferencia e integración con el entorno crea un efecto sonoro único que continúa intrigando e inspirando a investigadores y visitantes. Cada detalle de la pirámide, desde la altura de los escalones hasta la densidad de la piedra caliza, contribuye a transformar un simple golpe en un sonido rico y multifacético, capaz de transmitir mensajes, evocar emociones y conectar el presente con la genialidad de una civilización que dominó la ciencia del sonido mucho antes de su tiempo. Estudiar esta pirámide es comprender cómo los mayas lograron combinar conocimiento técnico, sensibilidad estética y comprensión del mundo natural, produciendo un fenómeno acústico que aún desafía las explicaciones simplistas
y revela la profundidad de su inteligencia y creatividad. Comparaciones con otras civilizaciones. Al analizar la pirámide de Chichén Itzá y su fenómeno sonoro, es inevitable darse cuenta de que los mayas no fueron los únicos en el mundo antiguo en su búsqueda de integrar el sonido, el espacio y el significado. Diversas civilizaciones a lo largo de la historia han explorado con sofisticación la interacción entre la arquitectura y la acústica, demostrando que dominar las ondas sonoras no era un mero capricho estético o ritual, sino una expresión avanzada de conocimiento técnico y espiritual. Los mayas, con su escalera que transforma un simple aplauso en un eco que imita el canto del quetzal, evocan prácticas similares presentes en otras partes del planeta, cada una con sus propias peculiaridades y contextos culturales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los templos y las pirámides se construían no solo por su monumentalidad, sino también con un profundo conocimiento de la acústica. Algunos estudiosos modernos señalan que los templos funerarios, especialmente los dedicados a los faraones, se diseñaban para que ciertos sonidos reverberaran en sus cámaras interiores. La geometría de los corredores y pasadizos no era arbitraria. Las dimensiones y proporciones de las piedras, combinadas con la precisa ubicación de las cámaras y aberturas, podían amplificar las voces o los cantos rituales, creando una experiencia sonora que transformaba cualquier sonido en algo casi sobrenatural. Así, al igual que en Chichén Itzá, el sonido en Egipto no solo se oía, sino que se sentía, resonando en los cuerpos y las mentes de quienes participaban en los rituales. En la antigua Grecia, la arquitectura de los teatros al aire libre demuestra otro dominio refinado de la acústica, aplicada a contextos de entretenimiento y celebración cultural. Teatros como el de Epidauro son reconocidos por su capacidad para transmitir con claridad los sonidos de la orquesta y el discurso de los actores a cientos de metros de distancia. Esto se logró sin ninguna tecnología moderna, simplemente mediante el estudio de la geometría, la disposición de los asientos en semicírculos ascendentes y la densidad de los materiales. El conocimiento griego se basaba en la observación minuciosa y la experimentación práctica, de modo que incluso el más mínimo ajuste en la pendiente o forma de los escalones podía alterar la propagación del sonido. Aunque el objetivo difería del ritual religioso maya, la atención a la interacción entre el espacio y la acústica revela una preocupación similar: crear efectos sonoros que trasciendan la simple emisión de ruido y transformen la experiencia en algo inmersivo. Los incas, en Sudamérica, también exploraron las relaciones sonoras en sus construcciones. Ciudades como Machu Picchu cuentan con complejos sistemas de canales y terrazas que permiten no solo el drenaje del agua, sino también la propagación controlada de los sonidos. Algunas hipótesis sugieren que ciertas terrazas y muros fueron diseñados para que sonidos específicos pudieran viajar largas distancias, facilitando la comunicación entre diferentes sectores de la ciudad o incluso creando efectos acústicos durante las ceremonias sagradas. Al igual que los mayas, los incas demostraron una comprensión intuitiva de la resonancia y el eco, adaptando el entorno físico para amplificar y transformar la percepción del sonido en algo casi mágico. En el norte de África y Oriente Medio, los templos y mezquitas antiguos también demuestran un meticuloso estudio de la acústica. Estructuras como la Gran Mezquita de Kairouan, construida en el siglo VIII, incorporan nichos, bóvedas y columnas para que la voz del imán se distribuya uniformemente por todo el espacio, sin necesidad de amplificación. Este enfoque refleja una comprensión avanzada de la resonancia y la reflexión del sonido, similar a lo que observamos en Chichén Itzá, donde cada escalón y piedra parece cuidadosamente colocado para controlar la propagación del sonido. En todos estos casos, la preocupación principal fue crear experiencias sonoras que intensificaran el contacto humano con lo sagrado o el momento cultural, reforzando la conexión entre la arquitectura, el sonido y la percepción emocional. Lo que une a estas civilizaciones no es solo la destreza técnica, sino también la intención detrás del uso del sonido. Para los mayas, el eco que evocaba el canto de un ave sagrada
tenía un profundo significado espiritual. Para los egipcios, la reverberación en las cámaras funerarias buscaba elevar el espíritu del faraón e integrar el ritual con un sentido de trascendencia. Para los griegos, la acústica garantizada en los teatros intensificaba el drama y la emoción de la narrativa. Para los incas y las civilizaciones de Oriente Medio, el sonido proyectado en los espacios fortalecía el orden social, la comunicación y la experiencia ritual. Esta convergencia demuestra que, a pesar de estar separados por continentes y siglos, existía una conciencia universal de que el sonido podía ser manipulado, amplificado y transformado, creando efectos que trascendían lo físico y penetraban en los ámbitos psicológico y espiritual. Además, al comparar estas civilizaciones, resulta evidente que cada cultura desarrolló sus propias soluciones, a menudo adaptadas a los materiales, las condiciones climáticas y las prácticas sociales locales. Los mayas utilizaban piedra caliza y escaleras inclinadas, aprovechando la forma piramidal para la resonancia natural. Los egipcios explotaron la densidad del granito y la alineación astronómica en las cámaras funerarias. Los griegos combinaron madera, piedra y geometría semicircular. Los incas adaptaron la topografía montañosa y el uso de terrazas. En todas estas técnicas, la ciencia del sonido se fusionó con la estética, la espiritualidad y la función práctica, demostrando que la acústica no era meramente incidental, sino una disciplina integral de la planificación arquitectónica. Otro hilo conductor es la intencionalidad del efecto acústico. No se trataba simplemente de crear ecos o amplificar voces al azar, sino de generar efectos específicos para experiencias humanas concretas. Cada eco, cada resonancia, tenía un propósito. En los mayas, el eco imitaba a las aves sagradas. En los egipcios, reverberaba la voz ritual. En los griegos, reforzaba la narrativa. En los incas y las mezquitas, facilitaba la comunicación y la imponencia. Esta búsqueda del control del sonido demuestra que estas civilizaciones poseían una comprensión sofisticada de la física del sonido, incluso sin la ciencia moderna, para explicar las ondas, las frecuencias y la resonancia. Descubrieron empíricamente lo que hoy conocemos como principios acústicos. En definitiva, la pirámide que habla de Chichén Itzá se inscribe en un contexto global de civilizaciones que reconocieron el poder del sonido como herramienta de influencia, expresión y comunicación. Comparar a los mayas con los egipcios, griegos, incas y constructores de templos de Oriente Medio no solo resalta el ingenio técnico de estas culturas, sino que también revela una búsqueda humana universal: transformar el espacio construido en algo que trascienda lo visible, haciendo del sonido una extensión del significado, la fe y la emoción. Esta comprensión demuestra que la humanidad antigua, a pesar de estar limitada por tecnologías rudimentarias, poseía una capacidad de observación, experimentación y creación que rivaliza con los métodos científicos modernos, y que la integración del sonido y la arquitectura fue una de las formas más impresionantes de expresión cultural y espiritual del mundo antiguo. Turismo y experiencia sonora. La pirámide de Chichén Itzá, conocida mundialmente como la pirámide de Kukulcán, es uno de los ejemplos más impresionantes del ingenio de la civilización maya, no solo por su majestuosidad visual, sino también por el sofisticado conocimiento acústico que revela. A diferencia de muchas estructuras antiguas que destacan únicamente por su majestuosidad o simbolismo religioso, la pirámide de Kukulcán ofrece una experiencia única que combina arquitectura, matemáticas y sonido, transformando cada visita en una inmersión sensorial completa. El fenómeno sonoro que produce es uno de los misterios más estudiados y debatidos de la arqueología moderna, y despierta curiosidad y fascinación, ya que demuestra cómo los mayas, siglos atrás, comprendían y manipulaban el sonido con precisión, incluso antes del desarrollo de la ciencia acústica formal. La experiencia sonora en la pirámide es el resultado de su meticulosa geometría. Cada escalera, escalón y plataforma fue diseñada con proporciones precisas
que permiten que un simple gesto, como un aplauso o un crujido, se amplifique y transforme en una frecuencia que se propaga por toda la estructura. El sonido, al impactar los escalones, experimenta reflexiones y ecos calculados que imitan el canto del quetzal, ave sagrada para los mayas. Este efecto no es casual, es el resultado de un profundo conocimiento de la física y la acústica, donde cada detalle arquitectónico controla la resonancia, la reflexión y la propagación del sonido. La pirámide actúa como una caja de resonancia natural, y cada impacto produce un eco que parece vivo, casi musical, capaz de impresionar a cualquier visitante que se acerque al sitio. El fenómeno es aún más impactante durante el equinoccio, cuando el sol se posiciona para proyectar sombras sobre las escaleras que parecen formar el cuerpo de una serpiente descendente, la famosa serpiente emplumada Kukulcán. El sonido amplificado por la estructura y el efecto visual de las sombras crean una experiencia multisensorial, uniendo la vista y el oído en una sola manifestación que transforma el espacio en un escenario para la interacción entre lo divino y lo humano. Esta alineación de luz, sombra y sonido revela cómo los mayas entendían no solo la astronomía y la ingeniería, sino también la percepción humana, construyendo entornos capaces de causar un impacto emocional y espiritual sin el uso de la tecnología moderna. El turismo relacionado con la experiencia sonora de la pirámide no se limita a la simple observación de la estructura, implica comprender cómo se produce y transmite el sonido a través del monumento. Al explorar cada lado de la escalera, los visitantes pueden percibir sutiles diferencias en el eco, las frecuencias y la intensidad del sonido. Esta percepción revela un nivel de sofisticación que sugiere que los mayas concibieron la pirámide como un instrumento acústico, un espacio capaz de emitir mensajes sonoros con un significado posiblemente religioso o simbólico. Investigaciones científicas modernas, con equipos de medición de ondas sonoras, han confirmado que la frecuencia producida por la pirámide coincide con el canto del quetzal, lo que indica que la acústica fue diseñada deliberadamente y que los efectos sonoros no son meras coincidencias, sino una expresión del ingenio maya. Además, la estructura ofrece un estudio comparativo entre la acústica natural y la manipulación arquitectónica, demostrando cómo se puede controlar el sonido en exteriores sin necesidad de muros cerrados ni cámaras de reverberación modernas. Cada eco, cada reverberación, revela la capacidad de los arquitectos mayas para anticipar el comportamiento de las ondas sonoras en función de los ángulos, las alturas y los materiales utilizados en la construcción. La piedra caliza, cuidadosamente cortada y colocada, contribuye a la reflexión del sonido, y la uniformidad de la escalera hace que el efecto sea consistente, repetitivo y predecible, reforzando la idea de que la pirámide no es solo un monumento visual, sino también un instrumento acústico integrado en el paisaje y la cosmovisión maya. La experiencia sonora que ofrece el turismo piramidal también permite comprender el concepto maya de espacio sagrado. La combinación de sonido, geometría y alineación astronómica transforma la pirámide en un lugar de contemplación, estudio y observación del mundo natural, donde cada fenómeno acústico se interpreta como parte de un sistema de comunicación con el cosmos. El turismo moderno que explora estos aspectos nos permite comprender no solo la ingeniería y el arte mayas, sino también la cosmovisión de una civilización que percibía la naturaleza y sus elementos como partes de un todo interconectado. La atención al detalle acústico en la pirámide demuestra que los mayas valoraban la experiencia sensorial tanto como la visual. La arquitectura de la pirámide fue diseñada para envolver al observador, de modo que el sonido produjera sentimientos de respeto, reverencia y asombro. Cada escalón y plataforma crea una secuencia de reverberaciones que se suman al impacto visual de las escaleras inclinadas, transformando el acto de escuchar en una verdadera exploración del espacio y la cultura mayas. A través de este fenómeno, el turismo no se limita a la apreciación estética, sino que se convierte en una experiencia inmersiva que conecta la ciencia, la historia y la espiritualidad,
proporcionando una comprensión más profunda de la civilización que construyó una pirámide que literalmente habla. Hoy en día, el turismo centrado en la experiencia sonora de la pirámide de Chichén Itzá ofrece una oportunidad única para observar cómo el conocimiento, el arte y la religión pueden entrelazarse en una sola obra arquitectónica. La pirámide continúa enseñándonos sobre los mayas, sus habilidades y su cosmovisión, revelando que el sonido, como la piedra y el espacio, se utilizaba como herramienta de comunicación y expresión cultural. Cada eco, cada resonancia, es un recordatorio del poder de la arquitectura y la ciencia ancestral, demostrando que la pirámide no es solo una construcción estática, sino un monumento vivo que, incluso después de siglos, continúa hablando y asombrando a quienes se acercan a sus escalones. Leyendas e interpretaciones espirituales. La pirámide de Chichén Itzá, conocida por su imponente presencia y por ser llamada la pirámide parlante, posee un profundo significado espiritual que trasciende la mera arquitectura. Para los mayas, cada construcción, cada alineación, cada detalle arquitectónico tenía una intención sagrada. El fenómeno acústico, que hoy llamamos eco piramidal, no era solo una curiosidad científica, sino una manifestación de la íntima conexión entre los mundos físico y espiritual. El sonido que se propaga por la escalera no es solo una repetición, sino una reverberación que, en la cosmovisión maya, representa la voz de los dioses o la energía de la naturaleza misma comunicándose con los presentes. Entre las leyendas que rodean la pirámide, una de las más fascinantes es su conexión con Kukulcán, la serpiente emplumada, deidad central de la cultura maya. Kukulcán se asocia con la fertilidad, la sabiduría y la renovación, y la pirámide se construyó de forma que su sombra y sonidos imitaran el movimiento de esta deidad durante los equinoccios. Durante los días en que el sol se posiciona en ángulos específicos, los bordes de las escaleras crean sombras que se asemejan al cuerpo ondulante de la serpiente, mientras que el eco de la pirámide complementa esta ilusión con un sonido que parece cobrar vida propia, como si la serpiente hablara. Este efecto, para los mayas, era más que una demostración de habilidad arquitectónica. Era una forma de hacer visible y audible el mundo espiritual, una forma de materializar la presencia de lo divino en el mundo terrenal. El peculiar eco que se produce cuando alguien aplaude o emite sonidos en la base de la pirámide también tiene profundas interpretaciones espirituales. Para los mayas, el sonido se entendía como un puente entre mundos. Se creía que ciertas frecuencias podían invocar energías espirituales o abrir portales simbólicos al mundo de los dioses y los ancestros. El eco, entonces, no era simplemente una repetición mecánica del sonido, sino un mensaje codificado del universo, una forma de comunicación que trasciende el lenguaje humano. El sonido reverberante podía interpretarse como la respuesta de los dioses a las intenciones o pensamientos de quienes se acercaban a la pirámide, una interacción directa entre los seres humanos y lo sagrado. Más allá de Kukulcán, la pirámide y sus sonidos también se asocian con conceptos cosmológicos más amplios. Para los mayas, el universo se componía de múltiples niveles, y la vida cotidiana estaba intrínsecamente ligada al orden cósmico. El eco que se propaga a través del templo puede verse como la representación sonora de estos niveles interconectados, una manifestación de cómo el mundo espiritual influye y moldea el mundo material. Cada escalón, cada bloque de piedra, se colocaba con la consciencia de que el sonido, la luz y la sombra formarían una experiencia completa, donde los elementos naturales se unían a la voluntad divina. La pirámide, por lo tanto, funcionaba como un instrumento ritualista, capaz de conectar al individuo con el cosmos, amplificar pensamientos, intenciones y oraciones y crear un espacio de trascendencia en lo físico. Las leyendas también mencionan que el eco de la pirámide podía tomar la forma de sonidos que evocaban animales sagrados, como el quetzal, símbolo de libertad espiritual y conexión con el cielo. Por lo tanto, cada nota reverberante está cargada de significado simbólico. El batir de alas,
el canto de un pájaro o incluso el susurro de una serpiente pueden interpretarse como manifestaciones de la presencia divina. Los mayas creían que, al reproducir estos sonidos, la pirámide ayudaba a armonizar la energía del entorno, purificando el espacio y haciéndolo propicio para rituales de renovación, meditación y alineación espiritual. Otro aspecto importante es la idea de que el sonido reverberante de la pirámide actúa como un recordatorio constante de la dualidad entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo celestial. Cada reverberación evoca la conciencia de que todo en el mundo está interconectado y que la vida no puede comprenderse únicamente a través de los sentidos humanos, sino también a través de lo que se siente, se escucha y se intuye espiritualmente. El eco transforma el espacio en un lugar sagrado, donde la percepción sensorial y espiritual se fusionan, creando una experiencia única de comunión con lo divino. La interpretación espiritual de estos fenómenos también se extiende a la idea del tiempo y la eternidad. Para los mayas, el tiempo no era lineal, sino cíclico, y cada eco podía simbolizar la repetición infinita de los ciclos de vida, muerte y renovación. Así, escuchar el sonido reverberar en las piedras de la pirámide era como presenciar la perpetuación del universo, un recordatorio de que la energía divina nunca desaparece, solo cambia de forma, resonando en diferentes dimensiones de la existencia. La pirámide, por lo tanto, no es solo un templo físico, sino un puente entre las dimensiones temporal y espiritual, capaz de hacer audible aquello que normalmente permanece invisible. Además, académicos e historiadores sugieren que la construcción de la pirámide se diseñó para generar experiencias espirituales colectivas. A medida que el eco se propaga, une a los presentes en una percepción compartida de la presencia divina, reforzando la idea de comunidad y conexión con el cosmos. Este efecto sonoro reverberante crea una atmósfera que trasciende al individuo, recordándonos que la espiritualidad maya estaba profundamente conectada con la armonía entre los humanos, la naturaleza y los dioses. Cada eco es, por lo tanto, un recordatorio sonoro de la interdependencia entre todos los elementos de la creación, una invitación a escuchar, sentir y comprender el mundo con mayor profundidad. En resumen, las leyendas e interpretaciones espirituales que rodean a la pirámide parlante no pueden considerarse meras supersticiones. Reflejan una comprensión sofisticada del mundo, donde el sonido, el espacio y la energía se combinan para crear experiencias sagradas. El eco de la pirámide representa la voz de los dioses, la manifestación de la serpiente emplumada, la conexión entre los niveles cósmicos y la danza eterna del tiempo y la existencia. Cada reverberación está cargada de significado simbólico, espiritual y cosmológico, lo que convierte a la pirámide en un monumento no solo de piedra, sino de sabiduría, fe y conexión con el universo. La pirámide parlante se erige así como un testimonio silencioso del genio espiritual y científico maya, un recordatorio de que los sonidos antiguos transmiten mensajes que aún resuenan a través del tiempo. Si te impresionó el secreto del sonido maya, suscríbete al canal ahora y activa la campana para no perderte ningún misterio histórico ni fenómeno increíble que aún no hayamos revelado. Y quiero que me cuentes, ¿qué parte de esta pirámide parlante te fascinó más? Deja tu comentario y comparte tus teorías, porque aquí toda idea es bienvenida y podría inspirar nuestro próximo video.